Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del máximo órgano jurisdiccional en materia electoral. En esta oportunidad, continuamos con las actividades en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Les presentamos la primera parte de la sesión de trabajo 1.2, cómo frenar el flujo de dinero ilícito a partidos y candidatos. Esta ponencia contó con la participación de Mark Shaw, director de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional en Ginebra, Suiza; Robert Gerench, jefe de programas especiales del Instituto Electoral para la Democracia Sustentable en África; Catalina Perdomo, oficial de Programa Democracia, Conflicto y Unidad de Seguridad, IDEA Internacional en el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral; y como moderador, Iván Briscoe, investigador senior en la Unidad de Investigación de Conflictos del Instituto Clingendael de los Países Bajos. Les invito a que se queden con nosotros en el desarrollo de esta ponencia. Comenzamos. Me siento sumamente honrado de ser el moderador de esta sesión. Tenemos a 3 oradores con nosotros, quienes son oradores sumamente distinguidos, con un gran conocimiento de diferentes regiones del mundo y que cuentan con mucha práctica y conocimiento en crimen organizado y la influencia que tiene esto en los partidos políticos en sus regiones y en otros lugares. Voy a mencionar rápidamente algunos de los asuntos que podrían discutir nuestros oradores y después comenzaremos con las discusiones. Nuestro primer orador es Mark Shaw. Él es el director de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, el cual fue creado hace un par de años y es una organización de vanguardia. Está juntando a los legisladores y a los investigadores, quienes trabajan conjuntamente en la línea frontal para los asuntos de crimen organizado alrededor del mundo. Asimismo, es un profesor de la Universidad de Cape Town en el Departamento de Criminología. Y en su extensivo currículum ha visto que trabajó 10 años en las oficinas de las Naciones Unidas de Droga y Crimen. Él de hecho es originalmente de Sudáfrica, a pesar de que el programa que realiza ahorita está en Suiza y tiene la sede en Génova. Robert Gerengue, espero haberlo pronunciado correctamente, es el jefe de programas especiales del Instituto Electoral para la Democracia Sustentable en África, también conocida como EISA. Está involucrado en más de 30 procesos electorales en África y actualmente es uno de los constructores de fortalecimiento de capacidades para el fortalecimiento de la democracia. Trabajó durante 5 años como un consejero en las misiones de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, en la cual apoyaba las elecciones en idea para apoyar las referéndum constitucional de 2005 y las elecciones generales del año 2006. Y por último, tenemos a Catalina Perdomo, a quien yo conozco muy bien, he trabajado con ella. Es la oficial de programa de Unidad de Democracia, Conflicto y Seguridad en IDEA Internacional. Y su trabajo se enfoca en la investigación y análisis profesional de la relación entre el crimen organizado y la democracia. Previamente, ella ha coordinado proyectos relacionados con los ciudadanos y la participación de la mujer en las políticas democráticas en las Naciones Unidas, en el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Asimismo, ha trabajado como consejera para el diputado de Relaciones Exteriores del gobierno colombiano y es una investigadora en el tanque de pensamiento tan conocido llamado Syncret. Bueno, los 3 oradores van a estar hablando sobre temas de los cuales no conocemos todos, sin embargo reconocemos que es de suma importancia para el funcionamiento de la democracia en muchos países alrededor del mundo, la cual es la influencia del dinero ilícito. Muchos de ustedes y personas fuera de esta habitación suelen asumir que el crimen organizado es una fuente de malas prácticas en la democracia y que sirve para influenciar y corrompir a los políticos que han sido elegidos en cuanto a conseguir sus metas. Pero asimismo, es el hecho de que para los políticos en sí es de gran interés el romper relaciones con el crimen organizado. Y uno de los mayores
objetivos de esto es el dinero, entre otras cosas. Por supuesto, y esperemos que los oradores el día de hoy nos puedan explicar un poco acerca de la relación estructural que emerge entre las actividades criminales y las acciones políticas en varios contextos. Y aún más importante, que nos puedan dar una idea sobre qué tipo de respuesta de políticas podría ser lo mejor en este tipo de situaciones y qué necesita hacer la sociedad civil y la comunidad internacional. Cada orador tiene 10 minutos para hablar y después le daremos seguimiento con una discusión que guiaré. Tomaré algunas preguntas para abordar temas que tal vez no hayan mencionado, así que abriremos el piso. Así que quisiéramos informarles que estamos yendo 15 minutos tarde, por lo tanto vamos a terminar a las 12:30. Y el almuerzo va a durar hasta la 1:30. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar con nuestro primer orador. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes el día de hoy. Me parece que lo que quiero hacer básicamente va a ser el identificar 3 fenómenos relacionados con el crimen organizado y su conexión a las políticas democráticas. Antes que nada, y después identificar 3 áreas o debates alrededor de las soluciones. Y esperemos que con eso cubra ya los 10 minutos que tengo. Lo que quiero hacer es enfocarme más que nada en el trabajo que estoy realizando en África. Algunos de los fenómenos que estoy describiendo son replicables en otros lugares en el mundo, otros tal vez no. La iniciativa mundial en estos momentos tiene más de 150 expertos en distintos lugares del mundo, formando una red de expertos sobre el crimen organizado, la cual continúa creciendo. Así que sin añadir nada más, solo para mencionar los 3 fenómenos que a mí me parecen de mayor importancia para comprender el crimen organizado en las políticas democráticas, serían que el primer punto, según yo lo veo, es que vale la pena entender el fenómeno como una red de protección. Por lo tanto, las actividades ilícitas tienen lugar y luego para que puedan funcionar de una manera inadecuada, entonces debería de protegerse la sociedad. Esto es sobresimplificar, pero también es la forma correcta de verlo. Esto puede suceder a muchos niveles dentro del sistema y en muchos casos que hemos observado y que estamos observando hasta ahorita, así es como sucede. Mientras más alta sea la paga en lo más alto del sistema, menor será el costo de la transacción de múltiples pagos. Si uno puede corromper a la persona hasta arriba del sistema, no necesita lidiar después con también corromper personas que se encuentran en escaleras más abajo dentro del sistema. Uno puede crear un modelo con el cual puede tener una red de protección. ¿Cómo funciona en la práctica? Básicamente se le paga cierta cantidad a las actividades criminales para que puedan funcionar sin ningún impedimento. Ahora, de donde yo soy, por ejemplo, hacer la transacción del cuerno de un rinoceronte tiene un sistema de protección de pagos en los niveles más altos del gobierno. Es un sistema clásico de protección de pago. Me parece que hay 2 tipos de acciones que deben de identificar en este proceso. Aquellos que están llevando a cabo la actividad criminal y aquellos que la están protegiendo. Casi en todas las situaciones podemos distinguir estos 2 actores. En algunas ocasiones son un poco borrosos, pero muchas veces son muy claros, especialmente en los nuevos sistemas criminales. Una vez que esta transacción está sucediendo en un triángulo con la política, negocio y crimen, se sobrepone una con la otra. Estábamos hablando en la sesión de ayer sobre Colombia. Me parece que realmente mi colega puso el dedo en el punto esencial. Hay una competencia, por ejemplo, en cuanto a en Sudáfrica. Contamos con que este ambiente es sumamente competitivo, así que desde el año 2005 más o menos muchos consejos regionales se han asesinado a los gobernantes. Ahorita estamos en el proceso de saber quiénes son las personas que ahorita están a cargo y esto se ve relacionado directamente con la competencia en el proceso de tener el poder. Por lo tanto, el impacto de la organización criminal en la política es una violencia y competencia. Así que esto es el primer punto que quiero dejar en claro en cuanto a las redes de protección del crimen organizado, cómo operan y cuáles serían sus consecuencias. El segundo punto, el cual me parece de suma importancia y quiero enfatizarlo, es que las cuotas que se están pagando para la protección de las actividades ilícitas crean una dependencia y una obligación dentro del sistema.
Y me parece que es muy importante hacer un punto aquí que tal vez no siempre se haya comprendido muy bien y que es muy difícil romper con él. Esto es particularmente la situación cuando aquellos que están proporcionando la protección política se encuentran en el centro de la red de patronaje. Entonces lo que realmente necesitamos hacer es entender que en muchos casos, no solo en África, sino en varios países, esas redes de protección y cuotas de protección están manteniendo y sosteniendo un sistema más amplio. Esto es cierto en la ciudad donde yo me encuentro, donde hay un crimen organizado sumamente grande y la protección local alrededor del tráfico de narcóticos es sumamente grande. En estas sociedades me parece muy importante subrayar que cuando esta red no se ven siempre consideradas como actividades ilícitas o ilegales, sino que pueden ser percibidos inclusive como héroes en las comunidades y no como criminales. Y me parece que este es un punto clave, el cual muchas personas pasan por alto cuando lo ven desde una perspectiva desde afuera. Porque no es un arreglo blanco y negro, hay muchos tonos de gris aquí. Así que el efecto de la entrega del gobierno, de las autoridades en estas comunidades, pueden ver que los criminales muchas veces están proporcionando los sistemas de patrocinio para mantener un flujo correcto en la comunidad. Así que no siempre se puede decir que no hay apoyo de la comunidad en cuanto a la operación de dichos sistemas. Ahora, para resumir estos dos puntos, me parece que mientras que la protección, ya como la describí, puede suceder en la parte superior del sistema, las relaciones de dependencia se crean en la parte más baja del sistema y son muy difíciles de romper, ya que se requiere mucho más que simplemente ejercer la ley. El tercer punto que deseo hacer, y definitivamente es un punto muy debatible desde el punto de vista en el que nosotros realizamos nuestro trabajo, es que mucha protección en muchos países es proporcionada por el establecimiento de seguridad mismo. Por lo tanto, si uno vive en un estado en desarrollo o en una democracia occidental, puede ser sorprendente, pero suele ser el caso, que las autoridades de seguridad estatal usualmente son aquellas que dan la protección. Y en casos extremos, por ejemplo, en Guinea del Sur y de la costa, también ellos pueden que estén buscando apoderarse de la zona por completo. Para darles un ejemplo reciente, en Sudáfrica hay evidencia de que los miembros de la inteligencia criminal y del establecimiento criminal han intervenido en el tráfico de cigarros. Por lo tanto, estos grupos criminales se están vinculando ya con las áreas de protección y esto tiene unas implicaciones gigantescas entre las organizaciones de crimen inteligente y las autoridades, porque entonces el Estado y las autoridades que deben de proteger frecuentemente en las democracias se ven distorsionados y no solo no están proporcionando el sistema y la protección adecuada, sino que se están enfocando también en los recursos ilícitos que están acumulando ellos mismos. Así que bueno, estas son tres características, hay muchas más, pero me parece que en cuanto a las políticas democráticas y de elección, estas son las más importantes. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Hablando sobre la sociedad que yo estoy, en la que estoy trabajando y en otras, el primer punto que quisiera mencionar es alrededor de la transparencia y finanzas durante la campaña. En una sesión que yo atendí justo antes de esta me pareció sumamente bien hecha, excelente. Me parece que esto está con las conclusiones generales de la sesión pasada. Me parece que este no es un punto clave, que al proporcionar regulaciones más estrictas uno puede forzar que el flujo de fondos sea de manera oculta y que de esta forma los fondos de origen ilícito creen una red de protección e intrapatronaje en cuanto a los pagos y cuotas y que no pasen por el sistema oficial. No van a pasar por una cuenta del partido político, sino que se van a utilizar de distintas maneras para que no entren en el sistema regulatorio oficial. Lo segundo es que las personas van a encontrar formas para que esto funcione porque la economía es sumamente entreprenora y emprendedora y quisiera tomar nuevas situaciones. Y el siguiente punto que realmente quisiera subrayar, lo dijeron ayer muchas veces y yo realmente soy un gran creyente en esto, es que una de las formas para entrar en el sistema es viendo las estructuras del Estado en que se han visto subversidas, y esto realmente es un punto muy importante en muchas democracias, es el uso de las sociedades civiles en los medios de comunicación. Enfrenta y crea muchos problemas muy claves. Cuando estamos hablando del contexto de México, por ejemplo,
y de la sociedad civil y los peligros que se ven involucrados en el público mexicano, me parece que está muy al corriente de todos los peligros mencionados. Entonces necesitamos hablar de los límites de lo que el periodismo y la sociedad civil puede conseguir en este tipo de contextos. La iniciativa global, por ejemplo, en cuanto a la capacitación de periodistas en muchos países africanos, tener un perfil para que puedan identificar el crimen organizado y estas redes. Sin embargo, estas personas frecuentemente corren riesgos muy fuertes y necesitan algún tipo de apoyo externo. Por lo tanto, hemos creado ahora un observatorio para observar el crimen organizado en África. Entonces sí hay información fuera para intentar entender qué es lo que está sucediendo y para proporcionar toda la cobertura que sea posible. Estoy segura de que esto va a permanecer siendo un área clave. El siguiente punto sería que me parece que un número de intervenciones en esta área muchas veces han sido de valor simbólico y me parece que van a entender esto en cuanto al valor simbólico porque es muy importante y necesita una discusión mucho más amplia. Esto es el activismo de la sociedad y lo hemos visto en el contexto, por ejemplo, de Ucrania, donde realmente necesita haber un proceso mediante el cual las personas se levanten y se manifiesten en contra de este proceso. En el proceso de Cabo, por ejemplo, estaba viendo que en el centro del país es que el problema es que los negocios no iban a hablar de manera pública. Ningún negocio, ninguna organización va a hablar públicamente debido al tipo de mafia y organizaciones que están presentes. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta de la comunidad? Puede que esto parezca simbólico a corto plazo, pero a largo plazo me parece que va a ser una respuesta sumamente importante. Me parece que el enfoque de los juicios son sumamente difíciles porque para enforzar la ley solo se puede tener un número determinado, un nivel determinado de capacidad para este tipo de demandas, ¿no? Las cuales se deben de llevar a cabo por sindicatos que estén limpios, que tengan cierto nivel de independencia, que no tengan ningún tipo de influencia política. Eso me parece que debe de ser la preocupación principal. Este tipo de demandas y de juicios me parece que sirven para exponer las actividades criminales y las redes criminales. Hubo ciertos casos, por ejemplo, en Johannesburgo, donde vimos una gran organización de mafia, una persona que tenía conexiones criminales extensivas, fue condenado por intento de asesinato y secuestro, por supuesto que ha cometido muchos más crímenes, pero al exponer la conexión entre la mafia y el papel de las personas dentro de las capacidades del ejercimiento de la ley. Esto se llevó después a los abogados, a los sindicatos y a las personas que iban a asegurarse de que se le diera un seguimiento adecuado y no se hubiera protegido. Déjenme decir que en este contexto no me parece que viendo el número de casos haya una solución fácil. Me parece que el debate de ayer en la tarde terminó en una nota adecuada, que es que debemos de intentar, debemos de continuar andando hacia adelante, debemos de hacer cosas para contraatacar estos problemas, pero también debemos de reconocer que es un área de suma dificultad para combatirla. No es suficiente darle más apoyo a nuestros agentes de seguridad y a nuestro poder judicial, ¿no? También se necesita y se requiere cierta intervención en la cual la comunidad y la sociedad civil den una respuesta al mismo tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mark. Ahora quisiera invitar a Robert para que realice su presentación. Muchas gracias, es un placer encontrarme con ustedes el día de hoy en esta conferencia. Simplemente quisiera comenzar con algunos de los problemas que Mark ya mencionó, en lo que yo hablo un poco más sobre mi presentación. Me parece que, según comienzo, es importante que todos comprendamos la naturaleza de las elecciones políticas en África y cómo el dinero de origen ilícito ha influenciado la naturaleza de la política y de las elecciones políticas en África. Me parece que es importante decir que cuando la democracia se empezó a conocer en África, en el periodo después de las guerras, de la Guerra Fría, se intentaba promover, se intentaba decir que la democracia en África, que la política debería de ser ideológicamente concreta, ¿no? Y esto ha hecho que muchas personas pierdan de vista la naturaleza de la sociedad africana, lo cual también ha tenido un impacto en las elecciones políticas y cómo las ven las personas. Mientras que en países occidentales podemos ver que las elecciones políticas tienen una base ideológica, podemos ver que en el contexto africano, más que nada, se ha visto asociada con la etnicidad, con el tipo de reino a la que pertenece, de parentesco y de patronaje.
reto que enfrentamos con este tipo de relación entre los votantes y los políticos es que los patrones siempre necesitarán mantener su consistencia. Si deben de tener esto, inclusive ampliar su poder, entonces necesitan recursos a su disposición para poder asegurarse de que los votantes van a continuar apoyándolos. Esa ha sido la naturaleza de las políticas electorales en África. Hasta ahora, 2, 3 décadas después de que se comenzó con el multipartidismo en África, podemos ver que esta tendencia continúa creciendo. Si vemos lado a lado la naturaleza de la política electoral en África, la cual comenzó también en África, podemos ver también que necesitamos apreciar la naturaleza de la economía política alrededor de las elecciones para poder comprender la influencia ilícita del dinero. La influencia del dinero ilícito. Podemos ver en África que las elecciones, debido a la naturaleza de las elecciones, podemos ver que los políticos necesitan utilizar todos los medios a su disposición para asegurarse de ganar las elecciones. Y las elecciones ahora son percibidas como que una vez que ganes es para que tú y tu grupo étnico ganen poder y tengan acceso a mantener este poder y utilicen todos los recursos disponibles para detener a los demás grupos étnicos o regionales, etcétera. Entonces las elecciones ahora se han vuelto una empresa sumamente costosa, pero también nos hemos encontrado ahora viendo que la naturaleza de la economía en África, la cual no es lo suficientemente diversificada para que los políticos utilicen varias alternativas dentro de la economía formal para poder juntar los recursos necesarios. Y así es como hemos visto que en muchas situaciones cuando los políticos, para obtener estos recursos, han entrado con contextos ilícitos para poder financiar de esta manera su campaña electoral. Hemos visto, por ejemplo, en Guinea del Sur en el 2005, cuando el presidente Vera apoyó económicamente, o sea, su campaña se vio económicamente apoyada por los traficantes colombianos al 100%. Por lo tanto, el tráfico de drogas, por ejemplo, en Guinea del Sur siempre ha sido y también se ha habido notado por el hecho de que tenemos un tipo de sesgo, porque solamente es un área de tránsito. Todas estas drogas entonces han entrado mediante Guinea del Sur a Europa y a otros lugares del este de África o del oeste de África. Entonces las elecciones políticas en países africanos, los cuales por un lado se ven apoyadas por otras instituciones internacionales, las cuales formalmente podemos ver que desacreditan el proceso porque castigan toda la idea de las drogas, no lo aceptan, ¿no? Pero al mismo tiempo permiten que este tipo de tráfico continúe sucediendo. Entonces este ha sido un grave problema. También podría usar el ejemplo de la DLC en el cual nos vimos en el proceso electoral y podemos ver que este fue un caso donde muchos países que podemos ver en África, en muchas elecciones rápidas, tenemos muchos grupos rebeldes que se han ido transformando para transformarse en partidos políticos. Podemos ver el mismo caso en la República de África Central. Este tipo de grupos rebeldes, los cuales están controlando ahora las áreas mineras, las minas, los diamantes, el oro, etcétera, y se ven comprometidos en el tráfico ilícito, empleado también para obtener más bienes. Ahora, en este contexto podemos ver este grupo de rebeldes que se están transformando en partidos políticos porque ya tienen el dinero en los bolsillos a través de tratados ilícitos con campañas electorales, y esto es algo que estas oficinas están permitiendo, no es algo que inclusive los observadores internacionales no han podido realmente comprender en su totalidad. Son procesos electorales en los cuales se han visto influencias ilícitas del dinero en el proceso de la campaña y aún así se les han dado un cheque en blanco, digamos, la palomita de aprobación, porque es un concepto muy difícil de comprender para los observantes y las instituciones internacionales que están observando la situación. En la República de África Central, la cual en estos momentos se encuentra en una transición después de la guerra civil, estamos viendo que Timba está exportando
materiales ilícitos a Europa y de manera ilícita. Y países como Francia y Alemania han encontrado esto como un tratado lucrativo. Lucrativo porque los sistemas en estos países no están trabajando ahí, por lo tanto no deben de pagar impuestos. Estas instituciones, estos grupos rebeldes de África Central, son aquellos que van a verse en unos años como partidos políticos o que van a apoyar a los partidos políticos y se van a ver involucrados en el proceso electoral. Entonces este tipo de naturaleza sofisticada, de influencias ilícitas del dinero en las políticas electorales en África. Ahora quisiera simplemente hablar un poco sobre el tipo de respuesta política que se podría dar en cuanto al intentar detener el flujo de dinero ilícito para la influencia en las campañas electorales. Uno sería, por ejemplo, el financiamiento de las campañas. Tenemos un mecanismo de regulamiento para el financiamiento de partidos o inclusive de campañas muy débiles. Hemos estado hablando sobre si los partidos o los candidatos deberían de ser financiados por financiamiento público o privado, ¿no? Y este es un reto muy grande para nosotros porque no muchos países tienen realmente este marco regulatorio. No, ni siquiera una idea. Entonces países como que tienen este marco regulatorio como Nigeria o otros países, muy pocos entre ellos, la verdad, pueden ver que la ley proporciona nada más una idea sobre de dónde vienen los fondos, sobre el financiamiento. Sin embargo, no dicen, la ley no es capaz de determinar si el dinero debe venir de financiamiento privado y decir cuál fue la fuente de este financiamiento privado, ¿no? Yo puedo apoyar y donar dinero con dinero ilícito y apoyar a un partido en particular. Entonces, con este tipo de mecanismo todavía son muy débiles. Y quisiera dar un ejemplo, el cual me parece que África debería de emular, ¿no? Se llama la ley de Frank, que era un estudiante que fue a los Estados Unidos en 1910, y esta ley era para obligar a todas las compañías que están comprando minerales de África, por ejemplo. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Los esperamos en otra oportunidad con más de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.